Hay cosas que son muy, muy preocupantes, increíbles, que avergüenzan realmente, avergüenzan. Si estamos diciendo, no yo, lo dice el presidente, por favor, no salgan de las casas y nosotros salimos de las casas, estamos cometiendo un error nosotros, no las autoridades. Primero, pongámonos, en este momento pensemos que vos pensás que vos sos el gobernador, que vos sos el intendente o que sos el presidente. Imagínate la carga que debe tener cada uno de estos funcionarios en la cabeza, en el cuerpo, porque saben que se vienen momentos muy difíciles y nadie está preparado para esto. Nadie está preparado para esto. Ni lo estuvieron en los grandes países del mundo, sino miren lo que pasa en Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania. Y mucho menos en países subdesarrollados con dirigentes mediocres como los que tenemos en Argentina, porque somos todos una sociedad mediocre, mal educada y demás, y lo estamos viendo. Pero lo que les voy a contar ahora, digo, pongámonos en el lugar de esa gente. Los hayas votado o no los hayas votado, sean de tu partido o no, dejá de lado la bronca, el odio, lo que sea, y pensá en lo que debe pasar por la cabeza de los funcionarios que tienen que salir todos los días de la casa y tomar decisiones que tienen que ser las mejores decisiones para la salud de todos nosotros. Pensá en eso, pensá en eso. Hay un médico que está ahí y no lo dejan salir al médico porque dicen que está infectado por coronavirus. Les doy un dato, el 9% de los médicos de Italia se infectaron de coronavirus y muchos fueron a trabajar en esas condiciones hasta que se confirmó que estaban enfermos y estuvieron en cuarentena. Pero hay que confirmar que hay un intendente que se le ocurre decir que hay un enfermo o un médico que tiene coronavirus y no lo dejan salir. Escuchen porque esto no empieza y termina acá. Corrientes bloqueó el acceso a la provincia. Está perfecto que nadie vaya y venga, pero no tiene que ser nadie. Los médicos, el personal sanitario tiene que ir y venir. Es su trabajo fundamental en este momento. Hay entre 120 y 150 personas de Corrientes que no pueden venir a trabajar al hospital en Chaco, que es su lugar de trabajo. Y debe haber más o menos una cantidad parecida, o más o menos, de chaqueños que no pueden ir a Corrientes a hacer su trabajo porque no los dejan pasar. Acá lo que no tiene que pasar es la gente que no tiene nada que hacer en las calles, pero tenemos que tener las vías abiertas para que los médicos, para que las ambulancias, para que todos solidariamente vayan de un lugar a otro de la Argentina y transiten en libertad para poder ayudar a los que vamos a necesitar ayuda. La dimensión de la estupidez a la que estamos llegando va a tener que ver con lo que les voy a mostrar ahora. Pero les pido a los correntinos y a los chaqueños que después de ver este video busquen ustedes la información, porque la tapa del diario Época de Corrientes está muy relacionada, está directamente relacionada con el negocio entre la política y los periodistas. Esta tapa está relacionada con eso. Y para entender esta etapa tienen que ir a buscar las declaraciones del gobernador de Corrientes, Valdés, en la jornada de ayer, y ahí van a entender por dónde viene la bajada de línea que llega a un extremo que no tiene precedentes en la historia del periodismo y que va a sentar justamente un antes y un después a partir de esta etapa. Porque después de esto se puede permitir cualquier cosa, que otra vez comiencen las rivalidades, no sé, entre santiagueños y tucumanos, acá Chaco y Corrientes, que siempre fueron bromas. Y esto le digo al gobernador Valdés. Valdés, usted es un mediocre, ¿entiende, gobernador? Usted es un tipo mediocre. Y hasta, mire, le voy a decir, usted es más mediocre que yo, y eso que yo soy mediocre, porque usted demostró su mediocridad en un montón de expresiones, demostró su mediocridad en programas de televisión en los que yo estuve preguntándole cosas y salió a hablar de los 1000 eureros, como si no supiese que no se llaman 1000 eureros, que son las personas que en Europa ganan 1000 euros por mes. Usted es un tipo mediocre, gobernador. Mediocre en un país de mediocres, con periodistas mediocres, con gente de mediocre para abajo, y me incluyo. Pero yo estoy un poquito más arriba de su mediocridad, gobernador. Porque usted, gobernador, debería tomar medidas, y si el gobernador de Corrientes no las toma, debería tomar medidas el presidente de la nación para con los medios que hacen las cosas que hace este medio. Mirá lo que es la tapa de este diario de Corrientes. Míralo. Chaco exportó
la maldita enfermedad a Corrientes. ¿Entienden lo que es esto? Chaco exportó la maldita enfermedad a Corrientes. O sea, esto, yo no sé quién es el dueño de Época, no me interesa, pero esto tiene que ver con la pauta, esto tiene que ver con el dinero. Y cuando ustedes sepan la cantidad de dinero que se están llevando muchos medios de comunicación históricamente, les va a dar vergüenza, les va a dar vergüenza. Entonces, cuando ustedes sepan que hay X medios o fulanos y menganos que se llevaron tanta plata y esa plata no está en la infraestructura sanitaria que ahora hace falta, les va a dar vergüenza como ciudadanos. Esto es patético, gente del diario Época de Corrientes. Creo que es el diario más viejo de Corrientes. Es una vergüenza. Esta gente del diario les paga mal a los periodistas y echó un montón de periodistas en las últimas horas, en los últimos días. Y acá en Ciberperiodismo nos hicimos eco de los reclamos en su momento. Miren a la situación a la que estamos llegando. Ustedes, desde el medio de comunicación, que deberían marcar el camino a la sociedad. Yo soy un pobre croto que estoy en mi casa diciéndole desde hace meses, no meses, desde hace semanas, no tenemos que salir, tenemos que quedar en casa. No hay que bloquear las calles, solamente los médicos y la gente que trabaja en la sanidad pública tiene que transitar para ayudar a los enfermos. Y les estoy diciendo que el enfermo no es el problema, que el problema es el virus, que el virus es el enemigo, no la persona que se enfermó. Y ustedes ponen una tapa patética como esta. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Saben a qué me hacen acordar? A Bob Esponja. ¿Vieron la película de Bob Esponja cuando entran al cerebro de Bob Esponja y ve globos de colores y estupideces? Bueno, por favor les pido. Es increíble que estemos en un contexto de una pandemia global que no tiene precedentes. No hay un ser humano vivo en la Tierra que haya pasado por algo parecido a esto. Y que el periodismo, berreta, haga las cosas que está haciendo. ¿Qué tienen en la cabeza? Por favor, le pido al presidente que tome medidas con estos medios y que si le está dando pauta, no le dé más pauta a nadie. A ningún medio. Acá la plata tiene que ir a los hospitales, a los médicos, a la gente que se está sacrificando, que se está jugando el cuero. Y por favor, a la gente que está en los pueblos, no les hagan caso a las estupideces de los intendentes. Hay muchos intendentes tontos. Lo único que no hay que hacer es salir de la casa. Si ninguno sale y salen solamente los médicos, tenga coronavirus o no tenga coronavirus, el médico en algún momento va a ir a la cuarentena porque son especialistas, trabajan. Es su vida la medicina. Y un médico no se preparó para una pandemia, pero se supone que está mucho más preparado que nosotros para una pandemia. A nadie se le ocurrió una vez tener que enfrentar esta situación. La tienen que enfrentar. ¿Y quién la va a enfrentar? ¿Vos que sos chofer de taxi, colectivero, o basurero, o docente? ¿O yo? No, las van a enfrentar ellos. Y tenemos que habilitar todas las formas posibles para que ellos puedan hacer las cosas que tienen que hacer, como las tienen que hacer, sin nosotros en la calle. Pero andamos todos desesperados porque somos un país muy pobre, vivimos el día a día, no podemos ahorrar, estamos en el horno. Estamos mal, yo lo entiendo. Pero si a ese malestar nuestro, a ese malvivir nuestro, a esa sensación de agobio que tenemos, le agregamos esta tapa y mostrarla de nuevo, del diario Época de Corrientes, ¿qué demuestra el director del diario Época de Corrientes? Que no tiene nada en la cabeza. O lo dirige Bob Esponja, el diario. ¿Cómo van a decir que el Chaco exportó la maldita enfermedad si la maldita enfermedad vino de China? Y hay informes del 2015 de medios italianos que hablan de cómo se estaba formando un virus muy particular que decían que no iba a transmitirse al humano, pero curiosamente tiene que ver con esto. Vino de China. ¿Qué creen? ¿Que en Corrientes la única forma de llegar a Corrientes es por el Chaco, por el puente? Por supuesto que en Corrientes ya hay coronavirus y hay mucho, igual que acá y que en todos lados. No es un chaqueño el que llevó el coronavirus a Corrientes. No se puede titular como tituló vergonzosamente, la verdad. Disculpen el enojo, pero da bronca. Realmente da bronca que un medio de comunicación que tiene que contener, que tiene que educar, que tiene que alertar. A ver, yo acá decía todas las casas, por favor, al presidente, se lo pedía yo al presidente, al gobernador Capitaniza acá en Chaco,
por favor suspendan las clases y que la gente no salga. Y lo hice 10 días antes de que suspendan las clases y que la gente no salga. Porque creía que era lo correcto. Y ahora creo que es lo correcto cuestionar una cosa tan tonta, tan... No, ni siquiera hay un adjetivo calificativo. Esto es una cosa que avergüenza, absolutamente avergüenza. Quédense en sus casas. Esto no comenzó todavía. Esto no comenzó todavía. Y por favor, dejen de hacer piquetes, dejen de cerrar los accesos a las ciudades. Si la gente está... Ahora, ¿qué pasa cuando tengas la gente adentro enferma y vos tengas todo cerrado? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? ¿Al doctor que no dejaste salir y que por ahí no estaba enfermo o a vos se te ocurrió que estaba enfermo? ¿Qué tienen en la cabeza? Bueno, es una pregunta retórica. ¿Qué tienen en la cabeza? Hay gente que no tiene nada en la cabeza. Hay gente que no tiene ni siquiera la capacidad de razonar. Hay gente que no tiene empatía. Hay gente que no tiene conciencia de la gravedad de la situación. Hay gente que dirige diarios como el diario Época de Corrientes. Hay gobernadores que buscan decir estupideces para quedar bien con la gente. Te van a pasar la factura, gobernador. Valdés, te van a pasar la factura. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.